inicio a la primera conferencia de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer ponente de México. Él es el doctor Edgar Aguilar, quien tiene licenciatura en Educación Primaria, egresado de la Benemérita y Centenaria Escuela de Jalisco. Tiene licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara, máster en Neuropsicología en el ámbito educativo, entre otros estudios. Su tema a tratar el día de hoy es educación multisectorial, sensorial y neurociencia en el aula. Bienvenido sea, doctor. Lo escuchamos. Bueno, pues muy contento de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Un saludo desde México. Soy Edgar Aguilar Palos. Trabajo en el nivel de primarias y tengo un doctorado en neuroeducación. Entonces, el día de hoy estoy muy contento de poder presentar una ponencia que hablará sobre la educación multisensorial y cómo podemos utilizar nuestros propios sentidos para mejorar nuestra educación. Voy a compartir ahorita la pantalla. Bien. Tengo ahí duda si ya se está observando en la pantalla ya mi presentación. Sí, se observa, doctor. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, antes de iniciar quisiera yo comentarles mi primera experiencia con el neuro. Yo la asocio mucho a la palabra smart. Cuando por primera vez escuché la palabra smart, fue un concepto que me encantó, pero me llamó también mucho la atención y dije, ¿de qué se trata? ¿Qué es ese smart? Lo primero que encontré fue precisamente en estos aparatitos, el smartphone, y entonces pues me di cuenta que poco a poco este concepto iba surgiendo en más cosas, por ejemplo, Smart TV, el Smartwatch, casas Smart, hay hasta gimnasios Smart, autos Smart. Entonces me di cuenta que era un concepto más que nada que tenía que ver un poco con la mercadotecnia. Hace unos días fui a una papelería a comprar unas hojas y resulta de que esas hojas tenían en su publicidad que decía hojas Smart. Entonces le pregunté a la persona que atendía que por qué esas hojas eran inteligentes, a qué se debía que eran inteligentes, y me dice la señorita que estaba atendiendo que eran inteligentes porque no se atoraban en la impresora. Entonces dije, caray, ¿por eso son inteligentes? Sí, por eso. Bueno, pues más que nada un concepto más enfocado a la mercadotecnia. Lo mismo sucede con el prefijo neuro. Cuando escuchen la palabra neuro como un prefijo, la verdad duda un poquito, tendremos que adentrarnos. Además, ahora podemos encontrar conceptos como neurooratoria, neurojuegos, etcétera. Algunos de ellos sí son totalmente neuro, pero algunos otros van a estar enfocados más que nada a la parte de la mercadotecnia. Entonces es muy importante que hagamos esa diferencia, que podamos saber. Pudiéramos decir que hasta cierto punto es un concepto válido, porque cualquier movimiento que tengamos que realizar, pues va a implicar una comunicación neuronal. Entonces, dicho esto, pasaremos ahí a lo siguiente. Es muy importante que tomemos en cuenta las siguientes precisiones. Nuestro cerebro tiene varias áreas. Cada una de estas áreas se va a encargar de distintas funciones. Por ejemplo, tenemos la amígdala y en nuestra amígdala van a estar concentradas nuestras emociones. Cuando nosotros nos enojamos y estamos sometidos a una carga de mucho estrés, entonces tenemos un coraje muy fuerte, nuestra amígdala se empieza a inflar, se empieza a hinchar. Tenemos una parte que se llama el giro del cíngulo. Esa parte que podemos ver ahí en medio, el giro del cíngulo se va a encargar de las funciones de interpretación. ¿Cómo interpreto yo la información? Tenemos el hipotálamo, que es el control del apetito, de los niveles hormonales y de la conducta sexual.
Y también tenemos la corteza cerebral. Esta corteza cerebral, que es la parte más humana, la parte más cognitiva, es la que se encarga precisamente del conocimiento, es la parte más inteligente y más en especial la parte de la corteza prefrontal. Tenemos también el hipocampo, que se encarga de la memoria prácticamente. Esos conceptos es importante que los tengamos en cuenta porque, o que los recordemos, o en su caso, pues que los conozcamos, porque a través de esta charla vamos a hablar y referirnos mucho a ellos. También tenemos por ahí una neurona, esa neurona que tiene aparentemente una especie de ramificaciones, esas dendritas, pues hacen una sinapsis que es la comunicación entre ellas. Cuando se juntan, vamos a poder decir que cada ramificación hacen sinapsis y van a poder tener una comunicación. Nuestro cerebro en estos momentos tiene una forma, una cierta comunicación de neuronas, pero con el paso del tiempo, con la información que vayamos adquiriendo, y si vamos teniendo algunos recuerdos o no evocando a ciertos momentos que hemos tenido en nuestra vida, nuestros neuronas van a tener unas sinapsis diferentes. A esto se le llama plasticidad cerebral. Desde el año 350 más o menos antes de Cristo, ya Aristóteles decía que nada hay en la mente que no haya estado antes en nuestros sentidos. El conocer los 5 sentidos tradicionales que conocemos, pudiéramos decir que se los debemos a las investigaciones que hacía desde esa época Aristóteles. Aquí tenemos una imagen de unos dulces típicos de mi país, de México, en los cuales podemos ver cómo nuestros sentidos están relacionados. Al poder observar estos dulces típicos, pudiéramos nosotros, a través de nuestra memoria, a través de nuestra imaginación, tal vez detectar un posible olor, un posible sabor de estos dulces típicos. El conocimiento que adquirimos, quiero decirte que es mucho más profundo y de mayor plazo cuando nuestro cerebro recibe estímulos por diferentes canales. Esto es, entre más sentidos intervengan, va a ser mejor para nuestra comprensión. Pudiéramos decir que el mundo, tal como lo percibimos, no es un reflejo exacto de la realidad. Va a ser el fruto de la información que recogen nuestros sentidos. Nuestro cerebro analiza, sintetiza, convierte e interpreta. Y también te pudiera decir que las ilusiones que podemos ver como una ilusión óptica, en realidad no son engaños, son de alguna manera la forma en que nos protege nuestro cerebro de algo desconocido. Nos da una respuesta más lógica, lo más lógica posible, y nos intenta dar equilibrio a algún desorden. Nos ayuda. ¿Cómo es esto? Bueno, pues a lo mejor como una particularidad del cerebro es que es el órgano que más energía consume de todos los que tenemos. Bueno, pues va a intentar no consumir tanta energía para no agotarnos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ayudarnos a interpretar muchas de estas cosas. Ponle mucha atención en la siguiente imagen. Todos conocerán a este político de talla internacional, de talla mundial, nada más que bueno, pues parece que me equivoqué y lo puse ahí de cabeza, pero creo que todos lo podemos identificar. Voy a acomodarlo, pero quiero que lo observes muy bien. Yo creo que ya todos lo tienen ahí identificado. Si gustas, puedes poner ahí en el chat de quién se trata. Y ahorita, bueno, voy a acomodarlo para que lo puedas observar. Quiero que lo analices muy bien. Observa cómo gira. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues este político, ahora que lo podemos observar de esta manera, nos damos cuenta que cuando estaba de cabeza tenía esta misma forma. A través del Photoshop hicimos esos cambios, pero nuestro cerebro nos hizo el favor de acomodar las partes que estaban en desorden y a través de nuestro hipocampo, que es el encargado de la memoria, decidir que se acomodaran esas partes que estaban en desorden. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro cerebro tiene esa particularidad de ayudarnos. Esto pudiera ser una ayuda.
Sin embargo, también pudiéramos considerarlo como algo negativo porque no nos deja pensar, no nos deja a veces reflexionar lo que quisiéramos nosotros tomar mucho en cuenta. Todo este tipo de investigaciones surgen en el campo del neuromarketing. En el neuromarketing, principalmente con estos dos productos de talla mundial, en todos los países que nos estén observando, pudiéramos decir que conocen o conocemos perfectamente estos dos productos. Pero ¿cómo influyen estos dos productos directamente en nuestro cerebro? ¿Cómo nos quiere vender la Coca-Cola o la Pepsi-Cola? Bueno, pues todo influye. Se van a hacer cargo de analizar todos nuestros sentidos para llegarnos a través de ellos. A través de la vista, precisamente desde la forma que tienen estas dos botellas. Si hiciéramos una encuesta en este momento, entonces yo te pidiera que me dijeras cuál de estos dos refrescos es el que más te gusta, casi te puedo asegurar que la mayoría de los encuestados me diría Coca-Cola. Este ejercicio lo realizo siempre en las charlas y la mayoría de las veces siempre me contestan que el de Coca-Cola es el que más les gusta o les llama la atención. Pero ¿por qué tiene que ver esto? ¿Será el sabor? Bueno, pues te platico que más o menos en los años 90 se realizó una estrategia mercadotécnica que tiene que ver, le llamaron el reto Pepsi. Tenía que ver con sacar solamente el líquido de ambos refrescos y entonces darlos a probar. Se iban a centros comerciales y entonces le decían, vas a probar este líquido y luego vas a probar este. Y me dices cuál es el que te gusta más. Curiosamente, el que más gustaba o el que siempre la mayoría de las personas elegían como mejor era el de Pepsi Cola. Pero cuando lo daban en la botella o viendo el logotipo, sabiendo cuál era, la mayoría se iba por Coca-Cola. Ahí comenzaron muchos estudios y se dieron cuenta que influyen muchas cosas, desde la psicología del color. Por ejemplo, la Coca-Cola, el color que impera es el color rojo. Y el color rojo en nuestro cerebro tiene ya marcado genéticamente y a través de nuestro propio conocimiento, pues un significado. El color rojo es el color tradicionalmente del peligro, de la pasión, por ejemplo. Y el color azul de la Pepsi-Cola, podríamos decir que está relacionado con el color de la confianza. Entonces, desde ahí, pues, ¿quién ganará? Entre la pasión y la confianza, creo que muchos nos vamos por la pasión. También la forma de la botella. A nuestro cerebro le encantan más las formas redondas, las formas curvas. Entonces, el tipo de botella también influye. Si hiciéramos también una encuesta en la que te dijera, a ver, ¿cómo preferirías tomarte el refresco, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, la que más te gusta? ¿Te gustaría tomártela directamente de la botella o en un vaso o con un popote tal vez? Bueno, pues la mayoría siempre responde que directamente de la botella. ¿Esto por qué? Porque también influye el sentido del tacto. El cuello de la botella, en la parte de arriba, está simulando unos labios. Cuando tú tomas directamente de la botella, pues entonces estás activando áreas cerebrales de manera subliminal, como si estuvieras dando un beso, algo parecido. Entonces, ¿cómo influyen directamente estas estrategias a través de nuestros sentidos para llegar y para influir en alguna venta de algún producto? Esto podemos utilizarlo también en nuestras clases. Queridos colegas, yo te quiero invitar a que utilices la mayor cantidad de sentidos en tus clases. No olvides que tenemos ciertos neurotransmisores, los más famosos, los que todo el mundo está hablando, la dopamina, la endorfina, la serotonina y la oxitocina, también conocidos como químicos de la felicidad, pero existen muchos otros. Estos se van a generar cuando se activan ciertas áreas cerebrales y hay funciones de recompensa, algo que nos guste, algo que nos agrade, nos va a generar dopamina, nos va a generar endorfina, serotonina o oxitocina, depende del caso. Por ejemplo, cuando estamos en un partido de fútbol y entonces anota un gol nuestro equipo favorito y nos ponemos a brincar de emoción y de repente
pues acabamos hasta abrazándonos con una persona que a veces ni conocemos y estamos ahí brincando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay una descarga tal de dopamina con endorfina que se vuelve como una bomba y entonces empezamos a brincar, a saltar. Esto es de mucho beneficio porque, bueno, pues nos va a activar y nos va a poner más contentos. Importante esa parte. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de algunos sentidos. Dice que educando a través de los sentidos, pero hay una línea, me hace falta un número ahí. Seguramente me vas a decir que sería el número 5. Bueno, pues para Aristóteles, 350 años antes de Cristo, más o menos, pues él mencionaba que existían 5 sentidos. Hoy, con los avances de la neurociencia en la educación, hemos detectado que existen reconocidos 27 sentidos y algunos autores se van hasta 33 sentidos. Lo que pasa es que algunos de ellos son derivados de los 5 principales o son los subsentidos o algunos de ellos puedan estar de manera subconsciente o inconsciente. A veces no nos damos cuenta, pero están ahí. Y vamos a hablar de ellos y dándote unos tips muy puntuales de cómo pudieras utilizarlos en tus propias clases. El primero de ellos es la vista. Me gustaría que sepas que el 80% de nuestros recuerdos se determinan por lo que vemos. Pero imagínate las personas invidentes, un ciego, ¿cómo sueña, por ejemplo, un ciego? Las personas que hemos tenido la oportunidad de contar con el sentido de la vista, bueno, pues podemos soñar precisamente con nuestros recuerdos visuales, pero una persona ciega de nacimiento, pues entonces, ¿qué va a soñar? Con sensaciones. Es muy importante que durante nuestras clases tengamos en cuenta lo siguiente. Pon mucha atención a la siguiente imagen y quiero que me digas qué es lo primero que observas en la siguiente imagen. Si no me lo puedes escribir ahí, bueno, yo voy a interpretar, pero pues ahí tenemos ya esta imagen. Obsérvala y analiza muy bien qué es lo primero que observaste en esta imagen. Seguramente me dirás que lo primero que observaste es este texto pequeño, que lo puse además con letritas muy pequeñas que dicen los ojos buscan ojos. Bueno, yo te pudiera asegurar, de acuerdo a los descubrimientos de la neurociencia, que lo primero que pudiste observar son los ojos de la persona. Y en segundo lugar, hacia dónde está mirando esta persona. Nosotros, por una característica muy humana, pues nos gusta saber qué es lo que están haciendo las otras personas. Si yo me pongo a voltear directamente hacia un punto, las demás personas que pasen por aquí seguramente voltearán también hacia ese punto. Esta información, ¿de qué me puede servir? Cuando utilices diapositivas, yo antes de tener esta información, pues bajaba imágenes de internet, por ejemplo, y las colocaba de frente. ¿Y esto qué ocasionaba? Pues que si la imagen era muy bonita, muy agradable, pues las personas observaban más la imagen, pero no el texto. Entonces tiene que ver con la intención. Si yo lo que quiero es que observen un texto, pues entonces voy a poner una imagen volteando hacia donde yo quiera que se redireccione la mirada de las personas o de mis alumnos en este caso. Voy a poner otro ejemplo. Pon mucha atención con la siguiente diapositiva. Dice, mira a la derecha. Y te pudiera asegurar que la mayoría de las personas se fueron con la imagen. Lo dice, te dije a la derecha. Pero también habrá una que otra persona que me pudiera decir, pues no, yo sí me fui directamente al texto. Esto tiene que ver con qué tan visuales, auditivos o kinestésicos seamos. La verdad es que las imágenes van a tener más poder que los textos, pero a veces cuando las personas somos más auditivos, pues entonces nos va a ganar más el texto. Es lo que puede pasar. Sin embargo, la mayoría de las personas, estoy casi seguro que se fueron con la imagen de la flecha.
Otro punto a tomar en cuenta con nuestro sentido de la vista, y este lo puedes utilizar mucho en nuestras clases en línea, es estos puntos que se llama la regla de tercio. La regla de tercios la conocen muy bien los fotógrafos profesionales y existen ciertos puntos, ciertas áreas en una imagen rectangular a los cuales nuestro ojo humano se va a enfocar de manera directa. Ahí donde están esos puntos de esta intersección es a donde se va directamente nuestro ojo y lo podemos ver en esta diapositiva. Esta es una imagen de neuromarketing en donde, bueno, pues el producto principal está en esa intersección. Si lo podemos analizar, pues ahí está precisamente y es a donde se va directamente nuestro ojo. También otro de los puntos es a la parte de los labios. Ahí lo pusieron directamente para ello. ¿Cómo puede servirme entonces esta información? Bueno, cuando tú vayas a tener diapositivas, si hay alguna situación específica que quieres que se vea, colócalo ahí. Yo, por ejemplo, el día de hoy, pues estoy colocando en la parte de atrás de la imagen donde estoy exponiendo, estoy colocando algunos de mis libros, precisamente con la intención de que destaquen, tratando de que queden en esa línea. También es muy importante que sepas que con este sentido de la vista, le encanta el movimiento. Generalmente yo tengo una taza siempre. A veces es muy monótono estar dando clases, sobre todo en línea, y estar escuchando a una persona solamente hablar y hablar y hablar. Mínimo, vamos a tratar de meterle movimiento. Eso le encanta a la mente. Además de los elementos gráficos que puedas tener en la parte de atrás, que tú pudieras decidir, y luego te pones un poquito cargadito a la izquierda. No es necesario, o la idea no sería que te pongas tan centrado, sino que te pongas pues, un poquito cargadito a la izquierda o a la derecha, para que estés en esas líneas precisamente de la regla de tercio. Yo utilizo también una taza, esta taza de café, normalmente, pues a veces lo hago con café realmente y a veces, como puedes observar, en este caso la taza no tiene nada, pero simplemente para que tenga algo de movimiento. Es un tip que te pudiera dar y que es importante que lo utilicemos, sobre todo ahorita que estamos utilizando mucho las clases en línea. ¿Quién puede ver mejor, los hombres o las mujeres? Bueno, también se ha demostrado que en el caso de los hombres y de las mujeres tenemos una visión diferente. Los hombres tenemos una visión de tubo, mientras que la mujer tiene una visión periférica. Esa visión periférica les permite observar más. A nosotros nos permite observar de una forma más profunda. Y esto tiene que ver con una cuestión antropológica. Desde que el ser humano en la antigüedad tenía que hacerse cargo de cazar al mamut, por ejemplo, la mujer tenía que hacerse cargo de las crías y entonces tenía que desarrollar esa visión periférica para que el hijo, bueno, pues no se alejara y llegara a algún animal, le hiciera algún daño. Y el hombre, para cazar al mamut, tenía que fijar la vista lo más lejos posible para dar la indicación para que otras personas pues salieran directamente. Entonces, hay diferencias entre la visión del hombre y la visión de la mujer. Tendremos también algunas particularidades, como pudiéramos hablar de el oído. Cuando hablamos del oído, pues es importante que utilicemos música en nuestras clases. Una música de fondo, una música tranquila, nos va a ayudar para relajar nuestra mente. Nuestras ondas cerebrales se van a compasar, van a estar en armonía con la música que pongamos. De ahí que, bueno, pues debes de tener muy en cuenta qué música pudieras seleccionar para tenerla de fondo en tus clases. Por ejemplo, si tú utilizas una música instrumental, estará excelente. El problema es cuando a veces utilizamos música que tenga letra, pues nuestro cerebro va a tender a cantar y va a querer cantar aquello que está escuchando. Entonces, la música con letra no sería tan recomendada para utilizarla como fondo. Pero, sin embargo, todo va a depender de una intención. Si mi intención es romper con un momento de tensión en la propia clase, pues entonces, ¿qué hago? Pues puedo poner la propia
música, la que más me guste, la más movida, dependiendo de la intención. La música de Mozart, por ejemplo, es específica para acomodar nuestras propias ondas cerebrales. Importante pues que lo hagas, pero si no te gusta la música clásica, no importa, puedes utilizar también cualquier otro tipo de música. También es importante que sepamos que cuando escuchamos nuestra voz, por ejemplo, grabada, a veces ni siquiera la reconocemos. Lo que pasa es que cuando yo me escucho directamente, pues yo estoy escuchando desde adentro. Y cuando lo escucho grabada, a veces desconozco mi voz y todos decimos, pues caray, como que no me gusta mi propia voz. ¿A poco soy yo el que está hablando? Bueno, pues lo que pasa es que existen las diferencias cuando escuchamos desde adentro o cuando escuchamos con nuestro oído externo. Cada oído tiene una función diferente, aunque a veces para nosotros es imperceptible. Pero, por ejemplo, con nuestro oído derecho estamos más familiarizados para escuchar palabras. Generalmente nos ponemos nuestro celular en el oído derecho y con el oído izquierdo está más sensibilizado para la música. Importante también cuando nosotros escuchamos, pues tiene que ver con el lenguaje de la otra persona. La acción que más genera una red neuronal, que se llama sinapsis, de la que hablamos al inicio, es el lenguaje. Entre tengamos más desarrollado nuestro propio lenguaje, pues entonces más comunicación neuronal podremos tener. Nosotros nacemos con 100,000 millones de neuronas. Estas 100,000 millones de neuronas pues nos van a ayudar a tener nuestro desarrollo durante toda la vida. El problema es que las neuronas poco a poco van disminuyendo y más después de los 35 años aproximadamente empieza un declive y empiezan a bajar. Y también te pudiera decir que las neuronas pues se van perdiendo a veces de 5,000 a 7,000 neuronas al día, dependiendo la actividad que estemos realizando, más si fumas, si te desvelas, si tomas, etcétera. Bueno, pues esto también incide en la pérdida de neuronas. La doctora Pilar Sordo, chilena, pues ha hasta contado precisamente las palabras que decimos las personas en un día o las palabras que escuchamos. Está demostrado que hay diferencias entre el hombre y la mujer, entre las palabras que dice una mujer y un hombre. El hombre normalmente decimos entre 5,000 y 7,000 palabras al día, mientras que la mujer más o menos hasta 15,000 palabras al día. Y se dice que se las tienen que acabar. Por eso a veces cuando llegamos nosotros, en el caso de los varones, después del trabajo, ya cansados, y entonces pues ya te dice tu esposa, tu compañera, te dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Generalmente la respuesta es, bien. Oye, pero ¿y qué hiciste? Nada. Entonces, ahí disculparán, tengo un perrito y como salen, pero bueno, parte de las clases en línea, ¿no? De lo que estamos viviendo en este momento. Les decía entonces que es importante, y el caso contrario es cuando nosotros llega nuestra pareja, la mujer, y entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, pues todavía te quiere contar qué es lo que pasó, cómo le fue, y etcétera. Bien, tendremos algunos otros sentidos como el olfato. El olfato es importantísimo y está íntimamente ligado con el hipocampo, esta parte de la memoria, y que nos va a ayudar precisamente a recordar algunos eventos muy importantes. Tengo un compañero maestro aquí en México, en Guadalajara, Jalisco. Este compañero utiliza la aromaterapia en sus clases. Antes de iniciar con matemáticas, rocía una sustancia muy específica y esa sustancia tiene que ver precisamente con un olor muy específico. Y en una ocasión me decía, maestro, lo invito para que vea esta clase.
Al momento que comenzó la clase, él empieza a rociar este aroma y uno de los niños levanta la mano y dice, maestro, ya huele a matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está creando un anclaje. Los alumnos tienen un anclaje a ese olor. Y como te decía, está muy ligado precisamente con nuestra propia memoria. Por eso es que cuando nos llega algún aroma, nos evoca un recuerdo y entonces nos dice, ah, caray, aquí huele al barrio, huele a los frijoles de mi abuelita, etcétera, esta comida sobre todo, y nos ayuda a recordar mejor. También es importante que sepamos que todos tenemos una huella olfativa, o sea, tenemos un cierto olor característico todas las personas. Existe una estrecha relación entre el sentido del olfato y el sentido del gusto. En el sentido del gusto, tenemos alrededor de 10,000 papilas gustativas y no solamente están en la lengua, también están en el paladar, en la faringe, en las amígdalas, pero estos nos van a ayudar a percibir el sabor. ¿Y cómo podemos utilizarlo también en nuestras clases? Bueno, pues de repente podemos hablar, si estamos viendo una clase, por ejemplo, de geografía, entonces llevar a nuestros alumnos alguna fruta típica, algo en específico, pues les va a ayudar también para que quede más marcado precisamente lo que se va a ver en esa clase. La relación que existe entre estos dos sentidos es muy estrecha. Lo podemos ver ahora con el COVID, en donde cuando se pierde el sentido del olfato, bueno, pues pareciera que automáticamente se pierde el sentido del gusto. Cuando no podemos oler se llama anosmia y cuando no tenemos sabor se llama ageusia. Es importante entonces que sepamos esta relación. Vamos a hablar ahora de un sentido que pues ya no es considerado de los 5 primeros, pero que depende también del sentido del olfato, y este se llama el sentido vomeronasal. Este sentido vomeronasal, que pues está también dentro de nuestra nariz, un poquito más profundo, y es el encargado de detectar las famosas feromonas. Seguramente te ha pasado que con tu pareja, o pues hay veces que te puedan comentar, sabes que en el caso de los varones, por ejemplo, te dice porque este sentido está más desarrollado en la mujer que en el hombre, y entonces te dice la pareja, sabes que mira, de todas tus amigas, pues me caen bien, pero hay una que pues nomás no me cae. ¿Pero por qué? Pues, si es mi amiga, ¿qué tiene? Pues lo que pasa es que si hay, por eso se dice, hay química entre esas dos personas, pues se gustan, se están generando unas sustancias que se llaman feromonas y que a nivel subconsciente se pueden captar a través de este órgano vomeronasal. Y como en el caso de la mujer está más desarrollado, la mujer puede detectar las feromonas de otra persona y entonces va a decir, ¿sabes qué? Pero estas no son las mías, ¿eh? Entonces, esto de manera subconsciente es el sentido vomeronasal. También tenemos el sentido del tacto. De este se van a desprender 2 más. No es lo mismo acariciar a que te acaricien. El sentido del tacto. Y que también podemos utilizarlo en nuestras clases llevando algunas cosas físicas que pudieran tocar las personas, nuestros alumnos, y que esto nos ayudará también a tener una mejor experiencia. Sobre todo en el caso de los alumnos y los docentes que son más kinestésicos, que necesitan tocar, necesitan hacer, pues es importante que no los perdamos de vista. Tenemos otro sentido, que es el sentido de la nocicepción. También pudiéramos llamarlo del dolor. Si hacemos un poquito de reflexión, el sentido del dolor pues tiene que ver precisamente con aquello que estoy sintiendo en algún momento, un dolor de huesos, un dolor de cabeza, pero puede ser no solamente dolor físico, también puede ser un dolor
el más emocional que después desencadena en cuestiones físicas también. Y es importante que nosotros desde las etapas tempranas pues aprendamos a reconocer esas partes. Hay personas que van con el médico y difícilmente pueden explicar en qué lugar tienen ese dolor. O luego le dicen, ¿qué tan grande es tu dolor? Y a veces no sabemos ni siquiera explicar cuál es nuestro dolor o de qué manera es o dónde lo tenemos. Siguiente sentido se llama propiocepción. Y el sentido de propiocepción parecerá algo muy sencillo, es el saber dónde se encuentran ubicadas las partes de mi cuerpo. Por ejemplo, dónde se encuentra ubicado mi dedo índice, dónde se encuentra ubicado mi codo, y dicho así parece algo muy sencillo, pero bueno, te invito a hacer un ejercicio de propiocepción. Si me estás siguiendo en la transmisión, no puedo verte, pero bueno, pues trata de hacerlo. Te voy a pedir que levantes tu dedo índice de esta manera, lo coloques así. Ahora, acto seguido es cerrar tus ojos y con los ojos cerrados vas a tratar de tocar la punta de tu nariz. Acercarlo así poco a poco y tratas de tocar la punta de tu nariz. Con los ojos cerrados, no hagas trampa. Si lo lograste a la primera, pues entonces te puedo decir que tienes muy bien desarrollado tu sentido de propiocepción. ¿Algún otro ejercicio? Pudiera ser este mismo, levantas los dedos de esta manera, los vas a tratar de juntar, cierras tus ojos y con los ojos cerrados vamos a juntar las dos yemas de los dedos índices. Y entonces nos vamos a encontrar con que hay personas que les pasa esto, o que se van hacia abajo, o casi andan picando un ojo, sobre todo con el de la nariz. Entonces, este sentido lo vas a ir desarrollando de estas maneras. Este sentido de propiocepción nos va a ayudar precisamente para desarrollar nuestra comunicación neuronal y que nuestros hemisferios se activen. Con la gimnasia cerebral podemos ayudarnos también mucho para activar las neuronas. El siguiente se llama kinestesia. Y la kinestesia tiene que ver con la detección de movimiento. Nosotros podemos, y eso es lo que yo te comentaba hace rato, el hecho de tener, por ejemplo, la taza, de levantarla, de mover, de gesticular, por ejemplo, y de mover tus manos. A veces cuando damos nuestras clases en línea, pues nos olvidamos, como estamos en un cuadrito nada más ahí, el que podemos observar, nos están viendo solamente, pues entonces estamos muy estáticos y seguimos hablando y eso es muy monótono. La kinestesia es la capacidad de percibir y predecir movimiento. Entonces, si tú utilizas tus manos, pues tendrás que hacerlo con un lenguaje corporal, pero un poco más alto. Recuerda que ahora no es lo mismo que cuando estás platicando uno a uno en vivo, en físico. Entonces, bueno, aquí en las clases en línea tendrás que utilizar tu lenguaje corporal, pero un poco más alto para que puedas hacer uso del sentido de la kinestesia. Aquí tienes un dibujo. Si yo te pregunto en esta parte del dibujo, ¿qué es lo que más te llama la atención? Seguramente me vas a decir que los ojos, pero con este cambio que acabo de hacer, pues ahora tal vez no me digas que los ojos, lo más seguro es que me dices que la boca, porque entonces está teniendo movimiento. Y ese es el sentido de la kinestesia. Pon atención también a la siguiente imagen, en donde pues puedes ver un tren, pero vas a ver una particularidad que tiene nuestro cerebro. Si tú le das la orden al cerebro de que el tren vaya hacia el túnel, el cerebro lo va a hacer y entonces podrás ver y decirle a tu cerebro que este tren vaya directamente hacia el túnel. Pero en el momento que tú le digas a tu cerebro, quiero que regrese, pues el tren parecerá que está regresando y que viene en este sentido ahora del túnel hacia nosotros. Pero si luego tú mismo te das la indicación a tu cerebro de que ese tren vaya directamente hacia el túnel, lo podemos engañar. Bueno, este es un principio muy básico de la programación. Siempre trata a tus alumnos muy bien. Hay que programarlos. Es importante que durante nuestras clases pues les digamos que son lo mejor, porque nuestro cerebro es fácil de engañar.
Y a veces cuando nosotros nos molestamos y decimos, caray, qué tonto soy, por ejemplo, pues entonces le estoy mandando un mensaje a mi cerebro precisamente de que soy tonto. El cerebro no sabe de bromas, se la cree todo, así como esta imagen. El siguiente de los sentidos que vamos a hablar el día de hoy se llama termocepción. Y la termocepción es la capacidad de percibir el frío o el calor. Es termocepción, percepción de frío o percepción del calor. El siguiente es el sistema vestibular. El sistema vestibular también lo pudiéramos considerar como equilibrio. Y el equilibrio se encuentra en el oído. Este sistema vestibular está relacionado con el oído y tiene que ver con ese equilibrio y el sentido, no solamente que no me vaya a caer como las personas que vemos ahí, sino también ese sentido de orientación. Podemos pararnos y parar a algún alumno y decir, a ver, dime para dónde está el norte. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el este? ¿Dónde está el oeste? Y esto nos va a ayudar a ir desarrollando también este sistema vestibular, que es el sentido de orientación. Es muy desarrollado, por ejemplo, en animales como el gato que puede pasar a través de una cuerda floja, por ejemplo, ayudado también de la cola, pero ayudado principalmente de este sistema vestibular o sistema que consideramos equilibrio. Y es muy importante entonces que lo podamos desarrollar. En el mismo caso del gato, pues se ha hecho experimentos en donde se llevan a un gato de un lugar que ha estado habitando y lo trasladan 5 o 6 cuadras y lo dejan por allá. El gato puede regresar debido al sistema vestibular y sabe exactamente pues dónde, cómo orientarse para poder regresar a su casa. Bien, el siguiente se llama interocepción. Y este sentido que llamamos interocepción va a ser la percepción interna de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos comunicarnos o tener una comunicación interna con nuestros propios órganos? Por ejemplo, si hiciéramos un experimento y yo te digo en este momento, cierra tus ojos y quiero que te concentres en escuchar sin ayuda de la mano ni nada, del sentido del tacto. Trata de escuchar o sentir tus propios latidos de tu corazón. Entonces, cierras tus ojos, guardo silencio un poquito y trato de concentrarme para ver si puedo escuchar los latidos de mi corazón. Este es el sentido de interocepción. Habrá algunos que pudieran decir lo logré, otros me van a decir no, la verdad es que no lo pude lograr, pero en algunos órganos pues que pudiera ser más sencillo es cuando tienes hambre y entonces tus el intestino se empiezan a gruñir. Bueno, pues pudiéramos decir que tiene que ver con la interocepción. Es importantísimo entonces que sepamos toda esta parte. ¿Qué te recomiendo entonces? Que utilices en tus clases, colegas, importante, la mayor cantidad de sentidos posibles. Yo ahorita escogí solamente unos de los que me parecieron más interesantes, pero bueno, pues tendremos muchos más, además de los 5 básicos o los 5 tradicionales. Inclúyelos en tus clases. Esto va a ayudar a que generes más expectativas y a que queden profundamente más marcados y durante mayor tiempo en la parte del hipocampo, que es la parte de la memoria. Así que incluye la mayor cantidad de sentidos, porque a veces somos tan adictos a las papas fritas, por ejemplo. La mayoría de las personas pudiéramos decir que nos encantan las papas fritas y luego dices, pues nada más me voy a comer una y al ratito empiezas y más y más y más. ¿Por qué? Porque estamos utilizando varios sentidos a la vez. Estamos utilizando el sentido de la vista. Si lo que estamos viendo ahí nos gustó, la forma en que nos acomodaron las papas, la salsa que le pudieran poner, etcétera, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del oído, ese crunch cuando estamos ahí masticando las papas, también tiene que ver y estamos utilizando prácticamente todos los sentidos
en esa parte. Bueno, te pudiera yo recomendar para todas las, para desarrollar un poco más nuestros sentidos, ejercicios de mindfulness en el aula. Si yo te preguntara en este momento qué es lo más importante en la vida para ti, siempre la respuesta que me dan en todas las charlas, en todas las conferencias, es que lo más importante en la vida es la familia, que lo más importante es el trabajo, que lo más importante es la salud, y así me van diciendo muchas cosas. Sin embargo, una actitud mindfulness, que sería la traducción como mente consciente, mente atenta, es el vivir el momento. Entonces, ¿qué sería lo más importante? Pues aprovechar este día, este momento. Con esto culmino la charla del día de hoy, invitándote a que desarrolles todos tus sentidos y desarrolles este sentido de propiocepción y de interocepción a través de mindfulness también. Para mí es un honor, y si alguien, si así lo desean y quieren realizar alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Les dejo aquí en pantalla, están viendo dos publicaciones que tengo: Neurociencia en la Educación y Mindfulness, Guía Básica para Docentes. Me pueden encontrar en Facebook como Edgar Palos y en una página que se llama Docentes con Causa, que tengo el honor de presidir y que estamos a la orden también desde México. Muchas gracias. Gracias, doctora Edgar, por su potencia. Continuando con las preguntas, tenemos aquí una que dice: estimado Edgar, ¿nos podrías dar 3 tipos de tus consideraciones importantes para garantizar que memorias grabadas en nuestros metaconscientes afloren y logremos un buen neuroaprendizaje con nuestros alumnos? Muy bien, bueno, pues yo te pudiera decir que las estrategias que más pudieran funcionar son, y hablando de la ponencia del día de hoy, puedan ser las que tengan que ver con el desarrollo del sentido del olfato. Este sentido del olfato es impresionante. Todos tienen una conexión muy directa con el hipocampo, que es la parte de la memoria. Sin embargo, el olfato está mucho más interconectado a través de las neuronas. Entonces, si nosotros utilizamos anclajes como el que comentaba hace rato del maestro, que empieza a rociar algún aroma, pues va a llegar el momento en que el estudiante vuelva a detectar ese aroma y le va a evocar ese recuerdo muy en específico. Este aroma y bueno, esta estrategia en general, para quienes den clases en el nivel de preescolar, de primaria, etcétera, pudiera decirte que tenemos un terreno fértil ahí. Excelente ese terreno. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a generar recuerdos que todavía, o vivencias nuevas para el alumno. Cuando nosotros utilicemos, por ejemplo, esta técnica, la usamos con alumnos ya mayores, ya de nivel licenciatura, por ejemplo, probablemente no tengamos el mismo impacto, porque ya hay un cúmulo de conocimientos o de memoria olfativa en la que tal vez hasta pudiera ser negativo. A lo mejor le atinamos a un recuerdo que sea negativo y que la persona pudiera decir, ay, caray, pues como que ese aroma no me agradó tanto. Entonces, uno de esos yo te lo recomiendo, sería el utilizar el olfato. El segundo que te recomiendo también muchísimo es la meditación con el mindfulness que hablamos al final. Antes de una clase o al final, pero a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, antes, porque pues tú vas a armonizar tus ondas cerebrales a través de una meditación guiada, mindfulness, que no es necesario meditar como tipo en el yoga o como monje tibetano, sino que con 10 minutitos nada más de una meditación muy, muy sencilla, porque puede ser escanear tu propio cuerpo, y ahí mismo puedes utilizar otro sentido, que es el sentido del gusto. Por ejemplo, vas a utilizar una nuez, una uva o alguna fruta, desde que la estás observando, desde que estás tocándola, oliéndola, y entonces
pasas dentro de tu boca, pero antes de masticarla, pues vas a tratar de degustarla con las papilas gustativas y poco a poco la vas triturando. Pero todo esto vas guiando al alumno en este proceso. Este tipo de cosas van ayudando a generar sinapsis neuronal y preparando a los alumnos para que puedan recordar mejor lo que estén aprendiendo. Bien, tenemos por acá, dice: gracias, Edgar, por hacernos entrar en tu ponencia nuestra atención focalizada del sentido del oído al hacer ingresar al perro a la ponencia. No me falla, ¿eh? Sí, este tipo de cosas que ahorita son muy comunes, nos van a suceder y agradezco muchísimo el comentario porque dentro de los docentes que me ha tocado poder observar, pues a veces tratamos de hacerlo lo más profesional posible. Sin embargo, a veces suceden cosas como esta y también de ellas nos podemos valer para hacer más atractivo nuestra propia clase. A veces puede ser que pasa por atrás algún perrito, alguna cosa, por supuesto. Trata de que sea todo con una intención. En este caso, bueno, pues no era la intención, sin embargo, todo tiene que ver, hasta esos ladridos del perro pudieran llamar la atención en una clase, sobre todo ahorita que pues estamos haciendo uso de las clases en línea y que para algunos estudiantes les pudiera parecer pues no tan o un poco más aburrido que unas clases presenciales. Ya lo decía la doctora al inicio de la inauguración del Congreso, que, bueno, pues nada sustituye a la presencialidad y estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, también, pues todo este tipo de cosas nos acercan a una realidad. Gracias también por el comentario. Dice: excelente ponencia, muchas gracias, doctor Edgar, felicidades. Gracias, doctor, por su ponencia.